pues bastante homólogo el grupo, contadores, algunos desempeñándose en áreas distintas a la contaduría per se. Y como ya pudimos observar en comentarios de ustedes mismos, la contabilidad tiene un área de aplicación muy extensa, ¿no? O sea, tenemos al auditor externo que muy buena precisión cuando dice auditoría integral, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tanto puede hacer un dictamen de estados financieros, como puede hacer una pericial contable, como puede revisar nóminas, ¿no? Entonces, tenemos la administración que tiene también implicaciones en las áreas contables. Y este curso fue diseñado con una mezcla de aspectos contables y aspectos fiscales. Con una plataforma contable, poder desprender hacia las aristas fiscales. ¿Sí? Hay algunos temas redundantes, como el tema de la contabilidad electrónica. Cuando lleguemos por segunda vez a ese tema, voy a tener que sacar la computadora y vamos a revisar algunas resoluciones de la resolución miscelánea fiscal para ver algunos puntos específicos en cuanto a la contabilidad electrónica. Sí, al principio vamos a hacer una especie de esbozo. Vamos a viajar muy rápidamente por lo que es las normas de información financiera en materia de los estados financieros. Vamos a ver algunos temas de la estructura de las normas de información financiera. 5 horas, ¿verdad, Memo? Nos vamos a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, pues dicen que si un camino de 1000 millas empieza con un paso, así que ya, sin más preámbulos, arranquemos con esto, ¿no? Voy a ir ya directo a lo que es contabilidad electrónica. En materia de contabilidad electrónica, ahí está. Bueno, tenemos varios alcances en las leyes fiscales. Vamos a ver que todas las leyes particulares, a vía de ejemplo, ahí mismo en su material más adelante van a ver el fundamento 76 fracción segunda, dice que están obligadas las personas morales a llevar contabilidad. Entonces, cada vez más la autoridad quiere tener una vista a tiempo real de la contabilidad. En otro tiempo, pues hace muchos años, estaría yo hablando de principios de la década de los 80, los comprobantes fiscales no tenían ningún requisito, ¿no? Ningún requisito. O sea, ¿a qué me refiero? Pues decía que vengan previamente foliados, que el folio sea distintivo, si se lleva serie, que se controlen las series, pero no tenía una cédula de identificación fiscal, no tenía un sello digital, no tenía un sistema de control que realmente impidiera que las empresas estaban utilizando facturas que realmente venían de un contribuyente registrado. Entonces, la autoridad ha ido endureciendo las medidas, pasando desde aspectos como ahora fiscalícense unos con otros a través de la cédula de identificación fiscal, y llegamos ya a la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica nace en 2014, pero realmente su antecedente sería la factura electrónica, o sea, la plataforma que le dio origen a todo esto fue anterior. Estamos hablando que la factura electrónica entra en 2010 de manera voluntaria, y entra en 2012 de manera obligatoria. 2012 y 2013 tuvimos un esquema pues híbrido, porque se nos permitía que optáramos por algunos medios de facturación impresa que la misma ley prevía, ¿no? Había ahí en el Código Fiscal de la Federación pues un caramelo, ¿no? Que era deduce con el estado de cuenta bancario. Dicho sea de paso, los bancos nunca cumplieron con las disposiciones que prevía el código, así que la autoridad, a través de una resolución miscelánea fiscal, nos dijo, pues mira, si tu monto es menor a 50,000 pesos, cumple con el estado de cuenta bancario, y convirtió nuevamente en muy laxo el control electrónico.
Además teníamos las facturas emitidas con un código de barras bidimensional, que eso sí fue la anarquía total. O sea, prácticamente quisieron cerrar muchas puertas pequeñas y abrieron una gran puertezota, ¿no? Que fue facturada a través de estas facturas con el QR, ¿no? Entonces, realmente vemos que ya entra esto empieza a cuajar en 2014. La plataforma informática, que le costó miles de millones de dólares al SAT, arrancó desde... ¿Quién estaba del 2000 al 2006? ¿Sagún? ¿Quién? Ah, no, perdón. ¿Vicente Fox? Sí, me confundo ahí. Estaba Vicente Fox y bueno, se invirtió cantidades estratosféricas de dinero para la creación de la plataforma. El secretario de Hacienda, pues el padre del terrorismo fiscal, no como secretario de Hacienda, sino como subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz. Entonces, se trataron de robustecer los sistemas. Yo tengo mi versión de por qué se tardó tanto, porque estamos hablando que al final se llevó 3 sexenios. Felipe, sería Vicente Fox, Felipe Calderón, y ¿quién gobernó el anterior? Luis Videgaray. Ah, no, perdón, Peña Nieto. Peña Nieto, no. Entonces, siempre como que los comunicados de prensa me confunden quién realmente estaba gobernando. Entonces, bueno, ¿por qué tanto tiempo? Yo tengo mi versión, me voy a atrever a decirla. ¿Quién ha sido tradicionalmente el principal usuario de facturas falsas? ¿No? Es el principal usuario, ¿no? O sea, llámese estafa maestra, llámese como se llame. Tradicionalmente y desde tiempos inmemoriales, los que han utilizado estos esquemas, ¿no? Son la administración pública. Entonces, por ende, pues tenían que ser laxos, ¿no? Y tenían que ver cómo iban a administrar, porque si ponían demasiados candados, cómo los iban ellos mismos, cómo iban a tener la llave del candado para poder hacer lo que tuvieran que hacer, ¿no? Entonces, esa es mi versión, porque era ilógico que se llevaran tanto tiempo desde la creación de la plataforma, porque la plataforma ya existía desde Vicente Fox. Entonces, ¿por qué se tardaron tanto? Bueno, pues esa es mi versión de los hechos. Y llegamos definitivamente, hay un antes y un después de Luis Videgaray, ¿no? O sea, el 2014 no solo vemos el tema de un cambio radical pasando a lo electrónico, sino literalmente como nunca en la historia le afilaron los dientes al tiburón, ¿no? O sea, en 2014, bueno, hay cambios importantísimos como puede ser notificada la persona en donde la encuentren, no en su domicilio fiscal. El hecho de que si no encuentran a la persona moral, pueden notificarlo a través de cualquiera de sus representantes legales, ¿no? La ampliación de las responsabilidades solidarias, incluyendo que el socio ya no es responsable solidario única y exclusivamente por su capital, sino se vuelve responsable y solidario con la persona moral. Entonces, todos estos cambios, de verdad que le afilaron los dientes al tiburón, o sea, crearon un organismo súper poderoso, ¿no? Y en el camino, en la transición, pues le pusieron a un primo hermano que también es muy poderoso. Su primo hermano es la UIF, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, estos dos organismos con tanto poder juntos, pues pudieran hacer, yo me pregunto, ¿pudieran hacer estos organismos que incluso hasta renunciar a un ministro del Poder Judicial? No lo sé, ¿no? Pero la realidad es que la historia me dice que con estos organismos han derrocado líderes sindicales, han
removido políticos, ¿no? Entonces realmente son dos organismos extremadamente poderosos. Moraleja, no te metas con el personaje equivocado, por favor, ¿no? O sea, pero bueno, nosotros de este lado, los que andamos a pie, ¿no? Bueno, ya no se viaja en el avión presidencial. Tampoco esta expresión tampoco surtiría efecto, ¿no? Para el ciudadano común, siento el anticipo, ¿sí? Entonces le va a tener que restar a estos, le va a tener que restar el 30% de 300,000, o sea, 90,000. ¿Cuánto es el IVA de 90,000? Nada más uno, dígame, por si me hacen todos a la vez, no los escucho bien. El IVA de 90, 9,600, no te creo. ¿14 qué? 14,400. Es la amortización del anticipo, o sea, es el 30% del anticipo de 300. Ujú. Entonces, esto equivaldría a 104,400. ¿Cuánto va a entrar de flujo a bancos? La diferencia entre 696 contra 104,400, ¿sí? Que serían 505,600. Ujú. Va a reconocer la amortización del anticipo, o sea, va a cargar a anticipo de clientes los 90,000. Va a reconocer el ingreso total. Su ingreso son 600,000. Va a reconocer el IVA causado por el ingreso, que le representa un pasivo. Impuesto trasladado, cobrado, que serían los 96,000. Y va a reconocer el IVA de el comprobante de egresos, que también va a ser contra el impuesto trasladado, cobrado, 14,400. En materia de IVA, ¿cuánto es la verdadera causación del mes? Si esta fuera su única operación del mes, su causación va a ser sobre 510,000. Si le calculamos a 510,000 el 16%, nos va a dar la diferencia entre 96,000 y 14,000. Uh-huh. Veamos. Aquí tengo 696,000 y aquí tengo 600. 0, 0. Sí. Algo me pasó acá. 1, 2, 3. 5 y 5, 10. Ya nos una. ¿Por qué acá no me cuadra? Es que los 14 van de cargo, ¿sí, no? Porque la amortización. ¿Se tiene que disminuir qué, perdón? Los 14,400. Contablemente. Pues aquí los tengo. Pero no abonado, está abonado, está cargado. Debe de ser cargo. $36. A ver. 696,000 menos 104,400
600, llevamos 1, 5, 1, 9, 5. Aquí está el problema. Al banco entraron 591,600. Ahora sí. Ya está. ¿Sí? Entonces, realmente al banco entraron 591,600. ¿Qué va a pasar? O sea, la pregunta que le dio origen a toda esta disertación es, ¿qué pasa para efectos fiscales al momento de amortizar el anticipo? Porque eso es lo que no nos aclara la autoridad. Mi reflexión es esta. No lo puedo considerar este comprobante, déjenme marcarlo en rojo, que es el que nos lleva a todo el análisis. Este comprobante no lo puedo considerar una deducción, aunque sea un comprobante de egresos. En el coloquio, ¿cómo le llamamos a los comprobantes de egresos? Le llamamos notas de crédito. Entonces, esta nota de crédito no puede ser una deducción, porque cuando yo me voy a las deducciones autorizadas de la fracción primera, son devoluciones, descuentos, rebajas, bonificaciones sobre la venta. Y esta amortización no encaja en ninguno de estos conceptos. Por lo cual, en mi opinión, queda claro que esta nota de crédito sí debe de disminuir el ingreso. Entonces, en mi pago provisional de octubre, cuando le dieron al contador el anticipo, pagó su pago provisional sobre los 300,000 y declaró su pago provisional del despacho de la persona moral, sociedad civil, ¿sí? En noviembre, que cobre el avance de los trabajos del servicio de auditoría, está teniendo un aparente ingreso de 600,000. Pero yo diría, no, allí sí debe de disminuir el ingreso y hacer pago provisional de 510,000, porque este comprobante de egreso no es deducción, ¿no? O sea, es donde quiero que analicemos esto, ¿no? Entonces, ambos notas de crédito, ya sea por las que estarían en la fracción primera como la amortización de ingreso, ambos lo que van a hacer en materia de IVA es disminuirme la causación. O sea, allí no puedo decir, me aumentó el IVA acreditable. No, ¿no? O sea, cualquier nota de crédito, sea de una amortización, o sea de una devolución o de un descuento, lo que va a hacer en materia de IVA es disminuirte la causación de IVA. Por lo cual, pues lo vas a ver, permítanme el término, neteado en el IVA trasladado cobrado, ¿no? Pero el tema está en renta, porque toda vez de que la guía te dijo, emite comprobante, pero la guía solo te está diciendo qué hagas en materia de emisión de comprobantes, pero no te está diciendo qué hagas en materia de base gravable de renta. Eso lo dejó en el limbo, o sea, no lo dejó en una laguna la autoridad al hacer sus aclaraciones, y por lo cual, vía interpretación, nosotros podríamos asegurar que esa nota de crédito es disminución de ingreso, ¿sí? ¿Ahora sí me siguieron? ¿Sí? Yo todavía me sigo quedando con una espinita. Todo el movimiento de abajo es por el reconocimiento del avance de obra y por el reconocimiento de la amortización del 30% del anticipo, ¿cierto? En el ejemplo anterior, sí, cuando presentas tu estimación de obra, Ajá. esa tienes que ampararla con un avance de obra. Ajá. Si estás en precios unitarios, tienes que decir en tu explosión de insumos qué es lo que avanzaste, ¿no? Ajá. O sea, tantos metros cuadrados de muro, tantos metros cúbicos de cimentación. Sí. O sea, tú estás obligado en el avance de obra a decir, para que cheque con tu planteamiento de precios unitarios, tienes que decir que avanzaste. Ok. Mi única duda, tanto en aquel ejemplo como en este, es por qué volvemos a afectar bancos por los 591. ¿Me volvieron a dar dinero? Vuelvo a tocar, sí,
en el anterior te van dando dinero con la estimación de obra. Ujú. O sea, Pero aquí ya tenía yo un anticipo, no lo mandaría yo ese avance de obra contra el es que el anticipo. anticipo se va amortizando en la misma proporción que vas avanzando. De tal manera que cuando llegas al 100%, el Ajá. anticipo es cero. Pero si vas al 50%, entonces tu anticipo es 50%. Sí, porque aquí en este ejemplo pues tenemos un anticipo de 2 millones, ¿no? En este ejemplo, Ajá. él va a cobrar 2 millones por todas las Por todo auditorías ok. a las universidades que va a auditar, Ya. ¿sí? Y recibió un anticipo de 300,000 pesos, que Ok. corresponde a un 15%, ¿no? O sea, le dicen, ok, ya, arráncate. Ah, pues sí, dame el anticipo que puse en mi propuesta, ¿no? Porque, pues, el contador ya tiene experiencia, no da paso sin guarache, ¿no? No se va a echar a arrancar y de repente, ay, que no hay lana. Todas las estimaciones en sus impactos para su... Sí, dos masiva, ¿no? Ajá. O sea, si fuera el único proyecto que hiciera en el año, ¿no? Ajá. Vía anticipo, ingresos y amortización de anticipo, el efecto neto en bancos va a ser 2,320,000. Aspectos a cuidar en CFDIs de nóminas. Sí, no pidas perdón, yo te perdono. Ajá, sí, lo entendí. Nosotros nosotros sí neteamos lo que son los IVAs para efectos de registro. ¿Es correcto o es incorrecto? Es correcto. Porque yo al momento de decir, bueno, mi factura es por tanto y me está amortizando un IVA que ya había pagado, la diferencia me la llevo al IVA acreditable. Ajá. ¿Sí es correcto? Sí, es correcto. Que de hecho, este es el asiento ortodoxo, pero ya cuando lo ves en el auxiliar, pues tienes que machear este con este para efecto de la causación. Por eso comenté, la causación real no es sobre 600,000, la causación real es sobre 510,000. Esa es tu base. Si fuera el único movimiento del mes de noviembre, que fue cuando metió su factura por avance de servicio, digamos, la causación va a ser sobre 510,000 pesos. Es correcto, sí. Bien, ok. Entonces, en tema de nóminas, tenemos varios aspectos que son destacados en cuanto a su tratamiento y que te deben de llevar a un cuidado muy meticuloso. Vamos a pararnos para hacer este análisis en el empleado. El empleado puede tener sus ingresos clasificados de la siguiente manera: en grabados, en exentos y en no objeto. Voy de abajo para arriba. ¿Cuáles son los no objeto? Única y exclusivamente los del artículo 94 en su último párrafo para los empleados. Si tú estuvieras hablando de otras personas físicas, pues los no objeto también serían los préstamos declarados, o sea, que excedieron a 600,000 pesos y que la ley de renta dice, oye, sí es un ingreso, pero si tú lo declaras, si tú me dices quién te prestó ese dinero, entonces ya no es un ingreso fiscal, no juega para la ley de renta. Pero para el empleado, ¿cuáles son? Para el empleado solamente los del artículo 94, último párrafo.
¿Qué nos dice el artículo 94, último párrafo? Las prestaciones de alimentación, los comedores industriales y las herramientas de trabajo. Entonces, hasta allá atrás de gorra roja, ¿quién está? Sí, sí puedo verte, pero ¿cómo te llamas? Juan. Juan. A Juan lo nombran director de crédito y cobranzas de una multinacional y le otorgan un PASAT como parte de del paquete ejecutivo, ¿sí? Entonces Juan decide que todos los viernes, cuando acabe el diplomado, claro está, todos los viernes se va a ir a Cuernavaca. ¿Le está ahorrando algo la empresa al otorgarle esa prestación? ¿Le pagan también la gasolina? Pues sí, o sea, de manera personal, él ve un ahorro, porque no va a pagar las llantas, el deterioro del coche, el mantenimiento, la verificación, el seguro, ¿no? Sin embargo, dice, oye, si tú lo catalogas como herramienta de trabajo, no es ingreso. Oye, pero un PASAT está topado. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso es el tratamiento que le va a dar la empresa a su deducción, pero sigue siendo una herramienta de trabajo. Entonces, eso me dice la ley de renta, es no objeto. O sea, estos ingresos no los invitamos a la fiesta fiscal, ¿no? ¿Cuáles iban a entrar a la fiesta fiscal? Los exentos. Sí y solo si están en el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Te diga lo que te diga, te prometa lo que te prometa, te jure lo que te jure el outsourcing malo, si no están en el 93, no están exentos. Ah, es que se lo vamos a dar por un sindicato. ¿Y qué? Porque venga de un sindicato, o sea, no está exento, está exento, está grabado, o sea, entonces, si no están en el 93, están grabados. La pelea con el outsourcing en su momento fue, bueno, si tú yo le decía, si tú dices que están exentos, ¿en qué fracción del 93 está? El abogado, pues pensando que iba a ser jaque mate, me dice, bueno, si tú dices que están grabados, ¿en dónde están? Le digo, uy, me la pusiste bien fácil, amigo. En el capítulo 9 del título 4 de la ley del impuesto de la renta te dice que todo aumento patrimonial es ingreso. Se acabó la conversación. No hay duda. Todo aumento patrimonial es ingreso. Entonces, perdón de deudas es aumento patrimonial. Te evité hacer un gasto es aumento patrimonial. ¿Ok? Entonces, si no están en el 93, están grabados. ¿Sí? Ok. Ahora, para efectos laborales, el artículo 93 tiene muchísimas fracciones. Para efectos laborales nos vamos a concentrar de la fracción primera a la fracción 17. Tan, tan. Todas las demás fracciones no les hagas caso. Fracción primera, tiempo extra. Fracción primera y segunda, tiempo extra. Y están los fondos de pensiones, están las aportaciones adicionales a las cuentas individuales de ahorro, está el retiro, en fin, ¿no? Bien, entonces, grabados, todos están grabados. Me salgo un momento del ámbito laboral para irme al ámbito de todas las personas físicas, ¿no? Recuérdame el nombre de la persona que está al lado de Juan. Mau, sí, cierto, Mau. Hola, Mau. Está muy seriecito, Mau. Sí, es que prometí portarme bien. Ay, qué buena trabajar. onda, no, hombre. Entonces, Mau sale de aquí, va pasando por un estanquillo y voltea y ve, dice, pronósticos deportivos 500 millones, ¿no? Y
dicen, a mí no me gustan las apuestas, pero por 500 pesos sí me juego 30 paros, ¿no? Entonces entra, da sus 30 pesitos, le dan un boletito y el lunes revisa y casi se desmaya, ¿no? Se va a pronósticos deportivos y le dicen, oye, te vamos a retener el 21% de impuestos sobre la renta. ¿Qué pasaría si se volvió grabado? Sí, le cobraron el impuesto en el momento de darle el premio. ¿Qué pasaría si ese ingreso se lo convirtieran en acumulable? ¿Qué sucedería en su tarea? Electrónicas, teóricamente, pero muy teóricamente, el SAT tiene 3 meses para concluir su revisión. ¿Por qué digo teóricamente? Porque a pesar de que según la Corte, el tremendo juez de la tremenda Corte dijo que el SAT está obligado a informar cuando ya detonó, cuando hizo ¿cómo dicen los gringos? Kickoff, ¿no? La patada de arranque, cuando arrancó la auditoría electrónica. Pero esto lo va a cumplir la autoridad. Sería muy ingenuo el funcionario del SAT de hacerlo, porque va a restringir sus tiempos. Lo que va a hacer es primero recabar toda la información electrónica de las bases de datos del SAT, empezar el análisis y si tiene posibilidades ese contribuyente de que se le emita una presunción de liquidación, pues entonces allí es donde van a hacer el kick-off, ¿no? O sea, ahí es cuando van a detonar. Pero antes de detonar, tuvieron todo un tiempo para poder analizar. Así que hoy en día, a lo mejor tú eres un contribuyente que está en la lupa porque están analizando sus datos, pero todavía no recibes el kick-off de inicio de auditoría electrónica. Por otro lado, ¿cuándo te informan de que tienes una preliquidación? Bueno, pues te lo hacen saber no con una notificación como en el caso de un acta parcial, la última parcial de una visita domiciliaria, o una liquidación en el caso de una visita domiciliaria. Aquí recibes un comunicado por buzón tributario y tienes 15 días para desvirtuar. Si no desvirtúas en esos 15 días, pues ya bailaste. O sea, si no eres un contribuyente que continuamente esté revisando su buzón tributario, ¿cuáles son tus riesgos? Bueno, pues que el día 1 de octubre te notificaron en tu correo electrónico de que tenías una notificación en buzón tributario. De ahí pasan 3 días, ¿sí? El 1 de octubre fue martes, entonces sería miércoles, jueves y viernes, y el lunes 7 de octubre, esto fue el martes, ya estás notificado, como diría Calderón, haya sido como haya sido, ¿no? O sea, lo hayas visto o no lo hayas visto, te hayas enterado o no te hayas enterado, jurídicamente ya estás notificado. Así que a partir del día 8 corren tus 15 días hábiles, quitando sábado y domingo, que seguramente 2 veces vas a tener esto. Esos 15 días se volvieron 19 días naturales. Entonces, el 27 de octubre se te acabó el reloj de arena. ¿Te enteraste? Oye, bien por ti, ¿no? No te enteraste, ya se te acabó. Y entonces lo que va a hacer la autoridad es que hasta este punto se llamaba preliquidación, y el día 28 de diciembre es liquidación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la liquidación ya es un crédito fiscal firme, lo que hace que pueda ejercer el procedimiento administrativo de ejecución, el PAE.
Entonces, a partir de este día, o sea, si, digamos, si te llamaras Laureano Brizuela, seguro el día 28 ya tienes el PAE encima, ¿no? O sea, si hay teledirigidos, si dicen sobre este, ¿no? Oye, pues, ¿qué hizo? Pues en sus redes ahí anda hablando de él, ¿no? Entonces, ve por él. Seguro el día 28 ya tienes ahí a los ejecutores en tu casa o en tu empresa. ¿Así de rápido puede actuar el SAT? Sí. Cuando es teledirigido, claro que sí. Claro que sí. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, se sentaron en una mesa de conversaciones varios meses antes para planear todo eso. Y el teledirigido va a llegar. Si eres un ciudadano, como lo dije, y no por ser peyorativo, pues si eres un ciudadano como yo, de a pie, ¿no? Entonces, bueno, pues lo más seguro es que de aquí el área de auditoría es el AGAF. La Administración General de Auditoría Fiscal Federal, que creo que le acaban de cambiar el nombre. Bueno, AGAF lo que va a tener que hacer es pasarle a recaudación, lo cual le puede llevar semanas o meses. ¿No? Oye, gira el oficio para que este crédito fiscal ya lo ejecuten. ¿No? Oye, no está el de la firma, no, pues es que el subadministrador no quiere firmar, dice que no, que hasta que regrese el administrador. No, pues ya regresó, pero es que se fue a junta a nivel central. Oye, ya está aquí, pero pues trae un bonche así por firmar, ¿no? Entonces, pueden pasar mucho tiempo en que inicie el procedimiento administrativo de ejecución. Pero si no tuviste el debido cuidado de estos tiempos, pues ¿qué crees? Al momento en que tú entres a pedir la opinión, porque Administración Pública te dice, oye, éntrale a la licitación, bueno, está buena, ¿no? Entonces entras a la licitación, oye, bases de licitación, opinión del SAT. Bajas la opinión, dice, negativa, eres deudor del SAT. ¿Es tu caso? No. Tenemos abogados en el despacho. No, corro bastante rápido. El año pasado yo tuve un cliente que le pasó una situación así. Cuando llegué a revisarle su contabilidad y cómo está su fiscal, traía un crédito de hace un año y no se lo había ido a cobrar. Sí, por lo que te acabo de comentar, o sea, los procedimientos internos del SAT, pues al final del día son burocráticos, ¿no? Entonces, o sea, va a ir pasando, ¿no? Pero tan pasa que de repente puedes incluso decir, esos asuntos fiscales no son mucho de mi preocupación, y solicitas un crédito bancario y te dicen, no le podemos otorgar el crédito. ¿Por qué? Está en buró. ¿Quién me puso en buró? El SAT. La otra, oye, ¿qué dice el contador que no puede facturar? Que no sé qué pasa y que le sale una ventanita ahí, ¿no? Y entonces googleas el error y el error es sin certificado de sello digital. ¿No? Sin certificado, pues si mi certificado está vigente, no, ya no está vigente. Te lo canceló el SAT por alguna de estas situaciones. Entonces, la línea del tiempo es indefinida, pero te va a llegar. No hay duda, te va a llegar. Así que si el lunes llegas y bajas la opinión y dice no localizado, empieza a caminar. No te esperes a que te cancelen los sellos digitales o no te esperes a que te metan a buró de crédito. Empieza a caminar. Ok. ¿Tiene alguna ventaja la remisión electrónica? Bueno, pues nos dice el Código Fiscal de la Federación que deberá de ser sobre renglones específicos, sobre rubros de registro, sobre ejercicios fiscales específicos o sobre condiciones específicas. Per se es una ventaja, pues el mismo ordenamiento se lo da para visitas domiciliarias, ¿no? Y si en la visita domiciliaria detectaran algo, pues bueno, hay dos caminos, ¿no?
les platico. Hay algo que se llama convenios de administración administrativa. Convenios de colaboración administrativa. Convenios de colaboración administrativa. Estos convenios de colaboración administrativa vienen firmados desde hace muchos años, pero en algunas autoridades no se había hecho valer. De hecho, si tú recibiste alguna auditoría hace 5 o 6 años, bueno, antes del 2014, para ser concreto, antes del 2014, si tú recibiste una auditoría antes del 2014 y había hallazgos que te preocupaban porque decías, híjole, si el SAT ve que de honorarios asimilados es un subordinado, a lo mejor me van a hacer manita de puerco. Y sí lo detectaba el SAT, pero decían, le retuviste bien el impuesto a la renta, palomita. Ay, palomita. No me la van a hacer de todos porque ya se dio cuenta este cuate que es la secretaria y debió de haber sido nómina, no asimilado. No les importaba los SAT. En 2014, uno de los logros internos de estos dos hombres brillantes, ¿no? Uno que decía que no se necesitaban contadores y otro que trajo como 20,000 errores en la ley de renta, Luis Videgaray y Aristóteles Núñez, ¿no? Uno de sus verdaderos logros fue hacer que el SAT y el IMSS se volvieran amiguis. Entonces, hoy en día hay un sistema que se llama el CIMA. Esta información nadie te la va a dar. El CIMA. El Sistema Integral de Monitoreo de Auditorías Fiscales. El CIMA va subiendo las actas parciales a tiempo real. Y si hay algo que pueda detonar una revisión del IMSS, la está practicando el SAT. Y puede detonar una revisión del IMSS, a través del CIMA se lo hacen saber al IMSS. Entonces el IMSS va a ver el foco rojo y va a decir, a ver, entra esas actas, a ver qué hallazgos tienen. Oye, pues es que tienen de sus 80 millones de costo, 50 millones son honorarios asimilados. Ve por ellos. Entonces, como ahora son amigos las autoridades fiscales, Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, Secretaría de Finanzas del Estado de México, Seguro Social, Infonavit, SAT, están coordinados todos ellos y algunas secretarías de finanzas de algunos estados están coordinados a través del CIMA. En ambos sentidos, o sea, si la auditoría te la hace la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, el SAT se está enterando a tiempo real. Y entonces, oye, traen un chocorrol estos en 2016. Ya los auditó Secretaría de Finanzas, ya no los puedes auditar por 2016. Don't worry, audítalos por 2017. O sea, ven por ellos. Entonces, no creas que es así como que la panacea el tema de las auditorías electrónicas, de decir, tenemos ciertas ventajas. Pues no, porque de alguna manera la auditoría de visita domiciliaria tiene el mismo objetivo. La realidad es que sí, son más cortas, no hay duda. Ahí, y claro, el calvario, pues es la angustia de estar auditado, pues es menor, ¿no? Pero también tú mismo tienes que ser mucho más ágil, mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tus tiempos de desvirtuar son muy cortos y los medios de defensa también son más rápidos. O sea, si estás pensando irte a la Prodecon, lo tienes que pensar desde que empezaste este punto. O sea, no lo puedes decidir en una visita domiciliaria, pues ahí vas platicando con el abogado y se decide en el acta final. ¿Nos vamos a ir a un medio de defensa, sí o no? Ese es el momento de la decisión. En estas son tan rápidas que tienes que decidir aquí si te vas a ir o no a un medio de defensa, como el acuerdo conclusivo, por ejemplo. Roberto, Sí. una cuestión referente a los asimilados a que hacías mención ahorita. Supongamos qué es lo que va a suceder. Esa deducción pero va a revisar el Seguro Social. Vamos a poner que llega el Seguro Social y te dice, tú tienes aquí asimilados que tienen la cachucha de asimilados, pero realmente son trabajadores. Correcto. ¿Por qué? Por la periodicidad, por muchas circunstancias, ¿no? Es correcto. Que ya conocemos todos. Bueno, esa deducción del impuesto sobre la renta, ¿es deducible o no es deducible?
deducible. ¿Alguien trae ley de renta? ¿Perdón? ¿Alguien trae ley de renta? ¿Me prestas tu ley de renta? No, no es deducible, te lo dice en específico el artículo 27, que son los requisitos de las deducciones. En eso estoy. Es que hablando de memoria creo que es fracción quinta, pero no estoy muy seguro. Ajá, sí es fracción quinta, en su segundo párrafo. Lo leo en la segunda parte del párrafo. Dice, así como las disposiciones que en su caso regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con las obligaciones de inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello. O sea que si el IMSS te detectara que por motivo de subordinación tenías que haber pagado cuotas de esos, pierdes el tema de la materialidad. O sea, ¿cuál sería tu aparente materialidad? Es un independiente, es un profesionista independiente. Y el IMSS dice, no, no lo es. Entonces ya no hay materialidad de esa deducción, y apoyado en la fracción quinta, segundo párrafo, entonces automáticamente sería uno deducible. ¿Sí? Entonces tocas un punto. Puedes pagar todos los accesorios, como es seguro social, impuesto de nómina. Para poderlo deducir. Porque te cae toda la jalonilla, ¿no? Como Sí. Oye, no es una jalonilla. Sí, es que como sí. Pero siguen siendo salarios asignados o sueldos asimilados. No. ¿Ya no? O sea, ya los tienes que pasar a Son de solicitar. alta, el seguro social y todo como un trabajador. Los documentos, los contratitos y todo eso ya no funciona. Porque, No, ya no hacen ninguna prueba de sus contratos. porque aquí donde yo trabajo, tenemos los sueldos asimilados. Efectivamente nos vino una revisión de IMSS donde nos pidió un buen de información, así por lo de encima. Finalmente nos pidió el DIN, nos pidió mucha información. Y en eso a los de recursos humanos les pidió todos los de honorarios, lo cotejaron con los auxiliares y todo esto, y les dijeron que tenían que darlos de alta. Ajá. Ellos alegaron, yo me acuerdo de eso, que les dijeron, es que sabes que son salarios asimilados, y por alguna razón el INE le dijo, danos de alta y me tienes que pagar actualizaciones y algo así. Eran 2 personas nada más, pero actualmente tiene muchos honorarios asimilados. Todos están dados de alta para darles el seguro social. Ajá, todos tienen seguro social, y únicamente dejan lo que se maneja como sueldos asimilados, tienen seguro social y su parte proporcional de aguinaldo. De ahí en fuera no tienen ninguna otra prestación. No, ok. Por eso preguntaba porque así lo sé. Sí, la realidad es que cualquiera de ellos que se suba al RIN te lo va a ganar, Yo lo sé. porque el alta del IMSS ya hizo prueba plena de que es un subordinado. Entonces el que quiera pelear las prestaciones las va a ganar. Claro, pues ya se olvida de su trabajo, pero las va a ganar, no hay duda. El puesto sobre todo, ¿no? La plaza. O el puesto, la plaza, así es. Entonces, sí. No le he devuelto la ley porque quiero hacer mención del último párrafo de esta fracción, que muchos se quedaron con la idea de que cumplías estas obligaciones en el caso del outsourcing con la plataforma de outsourcing. Les quiero decir que con la resolución miscelánea fiscal del 2019 desapareció la plataforma de outsourcing, ya no existe, ¿no? Entonces ahora tienes que cumplir con estas obligaciones pidiéndole al outsourcing la documentación, diciendo, a ver, dame los FDIs de la dispersión, dame los comprobantes del pago de las cuotas, dame el SUA, dame o la cédula de liquidación, cualquiera de los dos conceptos, ¿no?
Entonces, si no lo tienes, aún la factura del outsourcing se vuelve no deducible. Esto está en el último párrafo de esa fracción 500. Gracias. Ok, una ventaja que ahora tenemos con el tema del buzón tributario, no de mucho tiempo atrás, tendrá un par de años máximo, es que originalmente se daba de alta un correo electrónico en el buzón tributario y bueno, si se escogía a la persona que no tenía ni idea de la gravedad de recibir una notificación o alguien que veía que era SAT y decía, no hombre, ha de ser abreviación, ¿no?, de satánico, entonces no lo abro, ¿no? Entonces, consecuentemente, esa persona no difundía la información, que podía ser un tema muy delicado o podía ser algo muy sencillo que con una aclaración ya lo dabas por resuelto, ¿no? Entonces, ahora tenemos que puedes tener 5 correos dados de alta en buzón tributario y habilitarlos para que a esos 5 correos se reciban las notificaciones. Entonces prácticamente ya no habría excusa de que es que lo recibió fulanito, que ya no está en la empresa o que nunca está en su escritorio, siempre anda de viaje. Ya prácticamente lo subsanas con esto. Dice el Código Fiscal de la Federación que la conservación de la contabilidad es de 5 años. ¿Me permiten tirarme al piso y reírme? ¿Me dan chance? Ahorita les voy a decir por qué es de risa esto. El Código de Comercio dice que 10 años en la conservación de la contabilidad. El alcance de la definición contabilidad en fiscal es muy amplio. Si nosotros analizamos el tema contabilidad en fiscal, lo vamos a tener en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, ampliado con los artículos 32 y 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 32 incluso con 2 apartados, apartado A y apartado B. Entonces, la definición contabilidad es impresionantemente amplia. O sea, cuando tú ves la definición de qué se integra en la contabilidad, vas a ver que hoy en día las actas de asamblea forman parte de la contabilidad. Entonces, ¿qué querría decir? Pues que si llega un auditor del SAT que se siente Elliot Ness, te va a decir, oye, pues las asambleas, no, pues no las tenemos. ¿Qué crees? Estabas obligado. O sea, no es hago asamblea si quiero. O sea, el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles le dice que al menos una al año de carácter ordinaria y una cada vez que se dé un evento de carácter extraordinario, que la propia Ley General de Sociedades Mercantiles te dice cuáles son esos eventos de carácter extraordinario. De tal manera que podrías estar obligado a varias actas en el año por haber incurrido en algo de carácter extraordinario, o al menos una de carácter ordinario. Entonces, ¿qué podemos observar? Vamos a poner algún ejemplo. ¿Qué te dice la ley del impuesto sobre la renta y el Código Fiscal de la Federación? Bueno, pues que para efectos de esta definición contabilidad, un elemento de la contabilidad va a tener que conservarse hasta la fecha en que surte efecto. Vamos a pensar en una ampliación de un inmueble, ¿sí? O sea, tengo la escritura de una nave industrial y se decide ampliar la obra. No lo tengo en la escritura porque lo que tengo son comprobantes fiscales de la contratista que me amplió la nave industrial, ¿sí? Y esto empezó en octubre de 2019. Voy recibiendo estimaciones de obra hasta diciembre de 2019. En enero 2020 la empiezo a depreciar esa obra al 5% anual. Me voy a tardar hasta 2040. Y a partir de este punto
5 años. Así que estos FDIs que integran la contabilidad deben de conservarse hasta 2045. Por eso fue mi sarcasmo de que permítanme tirarme al piso y morirme de risa. Porque si tú piensas que puedes destruir el día del lunes, ya viste la pantallita y dijiste, 5 años, el lunes llego y destruyo 2013. No, pues a lo mejor ya te hiciste un harakiri, porque a lo mejor en las tripas de esa contabilidad hay una serie de documentación que surtió efectos años siguientes y que por consecuencia estás pateando el bote hacia adelante en materia de conservar la documentación. Entonces sí hay que hacer un análisis puntual de cuál es el deadline verdadero de cada documento, ¿no? Oye, son gastos, a la basura, ¿no? Las pólizas de diario, destruyelas, cámbialas, rómpalas, haz lo que quieras, ¿no? Oye, la factura del activo fijo, ¿hasta cuándo tuvo vida ese activo fijo? Si lo vendiste, ¿cuándo lo enajenaste? Si le aplicaste o no le aplicaste saldo pendiente de deducir. Yo te diría, ¿para qué te desgastas analizando factura por factura? Las de activo fijo en un expediente por aparte y guárdalas todas. ¿Sí? Todas las de activo fijo. Todas las Activos intangibles amortizables, todas. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con este tema de los 5 años. Otro tema que hay que tener cuidado de los 5 años. Comenté de patear el bote. Cierras 2015. Presentas declaración en marzo 2015. En este punto declaración. Cambias de contador en 2016. Enero de 2016 entra el contadores, les hago una pregunta. ¿Por qué esa obsesión de querer demostrar que el que estuvo antes se equivocó? No entiendo esa obsesión, son compulsivos con eso. Y además llegan y presentan la complementaria como si se quisieran merecer una estrellita en la frente, ¿no? Y presentan la complementaria en abril 16. ¿Qué hiciste? Pateaste el bote, jugaste a bote pateado. ¿Por qué? Bueno, los que son contemporáneos míos saben que había que salir corriendo, ¿no? Entonces, el empresario podía dormir tranquilo el 1 de abril del 2020 con relación a esa declaración. Oye, es que sí hay pecaditos en la de 2015, todavía estoy intranquilo. ¿Hasta cuándo nos pueden auditar? Hasta 31 de marzo de 2020 puede llegar la auditoría. Hasta ese día. El 1 de abril llegan y le sacamos la lengua, ¿no? Pero no se percataron que aquí ese obsesivo compulsivo presentó complementarias de pagos provisionales y luego presentó complementaria de la declaración anual, ¿no? Y luego los montos. ¿Cuántos fueron las diferencias? 20 pesos, 2,000 pesos. Yo digo, ¿cuánto crees que pagaría ese empresario porque le prescribiera ese ejercicio? O sea, no pagaría los 2,000 pesos de la diferencia, pagaría 20,000 pesos para que prescribiera antes, ¿no? Entonces ya paren esa obsesión en buen plan. O sea, yo no sé, ay, es que no me checa la balanza con lo que declaró. Ya, entierra a los muertos, o sea, para adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no lo haces, vas pateando el bote para adelante. Bueno, esto es en materia de conservación de la contabilidad. No repitan nada más. Ok, ¿cuáles son los documentos que yo
sería de la opinión que habría que conservarlos entre tanto subsista la sociedad, independientemente a los 5 años. Información y documentación por los recursos y juicios interpuestos. ¿Sí? O sea, juicio de nulidad, lo que ahora se llama el juicio contencioso administrativo. ¡Ah, qué bien salí, mira! ¿Dónde está la pregunta? Ah, es que me ponen aquí que si puedo hablar como hombre. No. No se me da. Claro que sí. Era parte del sarcasmo. Ah, bueno, es que me preguntan que si el ejercicio al que ya pasaron los 5 años tiene pérdida fiscal y se sigue amortizando, pues sería la misma historia de los activos fijos. O sea, ¿cuándo puedes destruir ese ejercicio? Pues hasta que prácticamente a los 5 años posteriores de haber dejado de amortizar para efectos fiscales esa pérdida. Sería la misma historia, ¿no? que comentamos. Si la pérdida fue en 2016 y la usaste en 2017 y 2018, a partir de la declaración 2018 que se presentó en marzo de 2019, correrían los 5 años con respecto a esa pérdida. O sea, sería 2024, podrías destruir la documentación de esa pérdida. Ok, entonces, regresemos aquí. Documentación que se va a conservar independientemente de los 5 años. Cualquier recurso o juicio interpuesto, acta constitutiva, yo diría incluso las actas de asamblea, contrato de asociación en participación, porque el contrato de asociación en participación, para efectos de la ley general de sociedades mercantiles, es un contrato, nada más, no le otorga personalidad jurídica. Sin embargo, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 7º, me dice que la asociación en participación es una persona moral. Lo que quiere decir que ese contrato surtiría efectos para efectos fiscales, como si fuera el acta constitutiva de una persona moral. ¿Qué otros documentos deberíamos de tener? Bueno, pues voy por mi acordeón. Okay. Ah, sí, sí quiero. Sí, perfecto. Le agradezco mucho. Vamos aquí. Vale. Entonces seguimos para no detenernos. Contratos de asociación en participación, acta de aumento o disminución de capital, actas por fusión y escisión de sociedades, constancias de percepciones o distribución de dividendos, declaraciones provisionales, todas las declaraciones, pagos provisionales, declaración del ejercicio y pagos definitivos de IVA. Entonces todo esto habría que conservarlo. Para efectos de los artículos que mencioné, 28 del Código, 32 y 33 del Reglamento, ¿qué otros documentos forman parte de la contabilidad y que por ende hoy en día el auditor del SAT tiene acceso? Los libros y sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, o sea, estados de cuenta del banco, estados de cuenta de cualquier índole. Si se aperturaron cuentas especiales, libros y registros sociales, de tal manera que en antaño, si llegaba el auditor del SAT y te decía, a ver el libro de registro de socios, ¿qué puedes decir? Tu tema es fiscal, amigo. Concéntrate en tu chamba, no estés molestando, ¿no? Hoy no, porque con la definición del 2014 de contabilidad, recordemos que hay un antes y un después de Luis Videgaray,
O sea, con la reforma de 2014, esa sí fue de a de veras una reforma fiscal integral, de a de veras. Y que, o sea, ¿cómo la resumo? En mi opinión personal, le afilaron los dientes al tiburón. O sea, le otorgaron muchas facultades y ve todo lo que te puede pedir un auditor del SAT. Los libros sociales, el control de los inventarios, está ahí en el artículo 32. Control de inventarios, forma parte de los documentos que se deben de tener en resguardo para efecto de la entrega de la contabilidad. ¿Te escucho? ¿Por qué el contrato de AMP? Porque, como yo lo comentaba, en el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿me la vuelves a pasar? Recordemos, la definición de AMP en la Ley General de Sociedades Mercantiles es un contrato, no tiene personalidad jurídica. Sin embargo, cuando yo me voy al artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y busco la definición de persona moral en ese artículo, es el primer párrafo. Dice, cuando en esta ley se haga mención a persona moral, se entenderán comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación. Entonces, para efectos fiscales, dice, ese contrato llévamelo a título 2. Es como una escritora constitutiva. ¿Okay? Exactamente. Por esa sería la razón. Para efectos fiscales, pues es como el acta de nacimiento de una persona moral, la AMP. Ok, ya habíamos visto estas, ¿no? Integración de la contabilidad para efectos fiscales. No es cierto, esto ya. Lo que sí quería mencionar. Inventario y métodos de evaluación. Todavía hoy en día veo contabilidades que no tienen, teniendo un producto bien identificado en la facturación de ingresos, no tienen un control de costos unitarios. O sea, hagamos un repaso del antes y después. ¿Qué teníamos hace muchos años? Podíamos hacer un costeo absorbente y costeo directo. Hoy en día solo costeo absorbente. Podíamos tener un costo en base a inventarios perpetuos o un sistema analítico pormenorizado. El sistema analítico pormenorizado básicamente lleva por diferencias todo al costo, ¿no? Ese sistema, el analítico pormenorizado, está prohibido. Créanme, está prohibido, no lo puedes llevar. Tu inventario final y tu costo debe de estar en número de unidades. ¿Sí? De tal manera que si tu inventario físico no está amarrado con el inventario final, ya chafió tu deducción del costo. Hay un mega despacho, todos son fiscalistas, la mamá es fiscalista, el hijo es fiscalista, todos son fiscalistas. No voy a decir el nombre del despacho por ética profesional. Llevaban a una empresa que hacía chips, bueno, no los hacía, los importaba de China. Los audita la Secretaría de Finanzas y le dice, oye, no llevas un control unitario del costo. Entonces tu costo es no deducible. La señora se puso muy bélica con los auditores, casi les dijo que eran unos tarados, ¿no? Entonces, bueno, en el acta final, el costo es no deducible. Se fue a la Prodecon. Pregúntame si ganó. La Prodecon dijo, contadora, usted está mal. Evaluarlo, presentarlo, y la presentación implica que ya hubo reconocimiento contable, porque solo se presentan partidas que ya se reconocieron en contabilidad. ¿A qué se refiere la presentación?
si es de activo circulante, si es una cuenta por cobrar, si es un intangible. O sea, a eso se refiere y en qué lugar del balance va colocado. A eso se refiere la presentación. Y luego, ¿se revela o no se revela? Ok, todas las partidas de balance requieren una aclaración en las notas. Entonces, sí hay revelación, porque revelación ya comentamos que se utiliza en A7 como sinónimo de nota. Veamos, la contingencia, ¿lo evalúo? Sí. ¿Lo estimo? Sí, va implícito en la evaluación, por eso están juntas. ¿Lo reconozco y lo presento? No. No hay ni reconocimiento ni presentación. No está permitido reconocer pasivos virtuales o pasivos contingentes. Y luego la revelación. O sea, sí dile al lector a través de una nota de que tienes ese riesgo de pagar ese pasivo, que es incierto en su monto y es incierto en su ocurrencia. Compromisos, bueno, pues solo se revelan cuando no son cuantificables. Por ejemplo, yo firmé un contrato de hacer o de no hacer. Entonces, ese no implica dinero, ¿no? Tal vez en el pasado sí hubo alguna operación económica como producto de la firma de ese contrato, pero hoy en día lo único que me obliga es a no hacer o a hacer. Pensemos, ¿FEMSA puede vender Coca-Cola en Cancún? No, lo tiene prohibido. En Cancún opera otra operadora de Coca-Cola, no FEMSA. O sea, se dividieron el territorio nacional las operadoras y, por ejemplo, OMA puede facturar operaciones aeroportuarias, es tu giro, ¿no? ¿En Cancún? No, lo tiene prohibido, ¿no? No por ley, por contrato. También las operadoras aeroportuarias agarraron el pastel y dijeron, a ver, esta rebanada para ti, esta para ti, esta para ti, se repartieron, se pusieron de acuerdo. Fue un gentleman agreement, ¿no? Entonces, iba a ser una broma, según una entrevista que le hicieron a Germán Martínez, dijo, la escuelita de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? O sea, partieron el pastel de acuerdo a la escuelita, ¿no? Dijeron, esta rebanada para ti, esta rebanada para ti, esta rebanada para ti. ¿OMA puede operar en Cancún? No. ¿Hay una ley que se lo prohíba? No. Firmó un contrato. Entonces, en las notas tiene que hacerle saber al lector de sus estados financieros, oye, yo no puedo operar en Cancún porque tengo un contrato de no hacer. Igual FEMSA tiene que hacerle saber a sus lectores, decir, oye, yo opero Coca-Cola en el 75% del territorio mexicano y el otro 25% es de otra operadora, no soy yo. ¿Sí? Entonces está obligado a hacer saber a los lectores esta situación. Ok, entonces me regreso para que no me regañen. Siento feo que me regañen. Pues sí, porque me van a regañar. Maestro, ya nada más como observación, el concepto de virtualmente ineludibles desaparece en NIF desde 2018, para que ya no lo... O sea, la definición de pasivo ya no trae esa... En la redacción razonablemente virtual. Cierto, se utiliza, son tres conceptos que en su institución es razonablemente cierto, probable e improbable. Exacto. Gracias por la aclaración. En efecto, desde el punto de vista normativo, esos son como debe de definirse, es no probable, probable y razonablemente cierto. Muchas gracias. Miren, como pueden ver, para que veas que no te estaba cuenteando. Mira, checa. Son láminas que ya vimos, aunque tienes después. Este tema del artículo 33 lo vimos con lupa, cuando vimos contabilidad electrónica.
O sea, no era cuento chino para zafarme de no ver láminas. Sí, el único tema que me falta son estados financieros. Porque prácticamente todos los demás ya los vimos. Y bueno, si me lo permiten, lo voy a hacer a capela. Porque eso de estar buscando la laminita, ya me... Ok. Los estados financieros presentan elementos. Vamos a ver los elementos de cada estado financiero. Balance general o estado de situación financiera. Presenta 3 elementos: activo, pasivo y capital. Estado de resultados. Presenta 3 elementos: los ingresos, los costos y gastos, que según la norma son solo un elemento, y la utilidad. El estado de cambios en el capital contable tiene 3 elementos: capital contribuido, capital ganado o perdido y capital de reservas o reservas de capital. Y el estado de flujos de efectivo tiene 2 elementos: los orígenes y las aplicaciones. Ok. Ahora, el balance general en los elementos, en el elemento activo, ¿cuántas clasificaciones me permite la norma hacerle al activo? 2 y solo 2. Si tú me dices 3, diría, estudió en mi generación, ¿no? No existe el activo diferido. Ese es un término fiscalero. O sea, activo diferido solo lo vas a ver en la ley de renta. Hablando de incluso te habla de los activos diferidos o de los cargos diferidos y los gastos diferidos. Pero solo está en la ley de renta, en la norma no está. Entonces el activo lo vas a dividir en activo circulante y activo no circulante. Y el no circulante se te permite dividirlo en fijo e intangible. ¿De qué depende de que sea circulante o no circulante? Si ese activo se van a recibir los beneficios esperados en los próximos 12 meses, es circulante. Si ese activo se van a recibir los beneficios esperados más allá de 12 meses, entonces es no circulante. Realmente la normatividad ha estado cambiando mucho la estructura de un catálogo de cuentas. El más reciente, e incluso uno de los cambios severos, es el D5, ¿no? Porque D5 me hace registrar un activo fijo que le llama derechos de uso. O sea, cuando yo tengo un arrendamiento a más de 12 meses, pero el activo subyacente de ese arrendamiento es un activo fijo, entonces tengo un activo fijo que son los derechos de uso de ese activo fijo, ¿no? Entonces los paradigmas que teníamos el siglo pasado cambian diametralmente, ¿no? De hecho, por ejemplo, en D1 puedo tener el reconocimiento de un arrendamiento, aunque aparentemente sea un servicio. Te pongo un ejemplo, ¿no? La empresa renta un plan tarifario de telefonía. Y la telefónica, porque es bien buena gente, le dice, te regalo el celular si me firmas a 48 meses. iPhone de última generación, ¿no? Y todavía la empresa presume, me lo regalaron, ¿no? ¿Qué te dice D1? Oye, eso es una mentira. Te lo están rentando.
y al final de 48 meses ya es tuyo. Entonces reconoce ese contrato de arrendamiento aunque el contrato no lo diga. ¿Por qué? Porque hoy en día nos rige más la sustancia económica que lo que digan los contratos. Entonces hay que escarbar en los contratos para ver si no hay subyacentes de arrendamiento o de transmisión de algunos activos. ¿Ok? Entonces esta es la estructura de este elemento. El pasivo lo vamos a tener en corto plazo, también podemos llamarle circulante, y largo plazo. Y el capital, pues las cuentas de capital como que son muy claras y muy definidas. Está el capital social, las utilidades acumuladas, las aportaciones para futuros aumentos de capital. Y en este sentido, ¿qué te dice la norma? Solo puedes reconocerlo en el capital si fue debidamente acordado en una asamblea de socios. O sea, si le inyectaron dinero y tú lo quieres guardar en la manga como aportaciones para futuros aumentos de capital, tanto la ley de renta, ahí por el ajuste anual por inflación, como la norma de información financiera te dicen, eso no es capital, eso es pasivo, ¿no? Y para la ley de renta va a ser muy importante el reconocimiento de este pasivo por las reglas de capitalización delgada que te restringen la deducción de los intereses. Ok, entonces, y tenemos los resultados, las reservas y los resultados del ejercicio. En el pasado, cuando éramos muy laxos con la contabilidad, oye, es que me piden estados financieros, la afianzadora quiere ver estados financieros con un capital de 12 millones de pesos. De un plumazo aumentábamos el activo y de un plumazo aumentábamos el capital. Superávit ganado, ¿no? Cargo a revaluación de activo con abono a superávit ganado y ya, cumpliste, mucho activo y mucho capital, ¿no? Hoy en día la norma prohíbe expresamente hacer eso. O sea, no lo puedes hacer. O sea, no se vale hacer esos asientos. ¿Ok? Entonces, en materia de estado de resultados, ya comentamos la diferencia entre el estado de resultados y el estado de resultados integral, que son básicamente las ORIs. En el estado de cambios en el capital contable creo que tampoco hay mucho que aclarar, pero en materia del estado de flujo de efectivo sí hay una aclaración bien puntual que hay que hacer. Independientemente a clasificarlo por los elementos, ¿es origen o es aplicación? Y ahorita vemos algún ejemplo con respecto a ello. También tenemos que clasificarlos si son de operación, si son de inversión y si son de financiamiento. La norma me obliga a que el efecto neto de las operaciones de inversión, de operación, lo dé a conocer. Y también me obliga a que a esta altura, hablando de la suma de operación e inversión, también dé a conocer si tengo un superávit o un déficit. En la nueva lectura esto se vuelve muy importante porque si tengo un superávit, no debería de estar debidamente justificado que no se redujeron los pasivos. Entonces es una explicación que incluso me pide la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la revelación? Las notas, ¿no? Entonces en las notas tendré que hacer la explicación, oye, pese a que tengo superávit, no disminuyeron mis pasivos por esto, esto y esto y esto y esto. Tendré que dar la explicación o la justificación por la cual aquí tengo superávit y no reduje los pasivos. Bien, entonces vámonos directo al estado de flujos de efectivo. Y vamos a pensar en la cuenta de clientes. Tengo en el año 2, bueno, 2019, ya estamos parados en el cierre. Tengo 5 millones de pesos. Y en el año 1, 2018, tengo 4.800.000. Mi diferencia son 200.000 pesos.
¿Qué opinas, Mau? ¿Origen o aplicación de recursos? ¿Qué? ¿Se habló o no habló? No, hablaba del otro Mauricio, no te preocupes. Origen, ¿por qué origen? A ver. Aumentó. ¿Quién tiene el dinero, yo o el cliente? Cliente, bueno, sí. Entonces, origen o aplicación. ¿Quién tiene la lana, yo o el cliente? El cliente. O sea, mi flujo, mi cash, lo está usando el cliente. Entonces, esta diferencia es una aplicación de recursos, ¿sí? Pensemos en proveedores. Tengo un pasivo de 3.800.000 y yo tenía antes 3.900.000. Diferencia 100.000. ¿Origen o aplicación? Origen. Origen. ¿Por qué? Porque yo tengo el flujo del proveedor. ¿Yo tengo el flujo o lo dejé de tener? Yo dejé de tener el flujo del proveedor. Entonces, si dejé de tener ese flujo, ¿origen o aplicación? Es origen. Dejé de tener los flujos del proveedor, ¿origen o aplicación? Sí, aplicación. Aplicación. O sea, dejé de tener su dinero en mi bolsa. ¿Qué quiere decir? Pues que representó una disminución de pasivos por flujo. Y esa salida de flujo, porque le pagué más de lo que compré, o sea, en el año pagué mis compras y aparte del saldo inicial, le pagué 100,000 pesos. Entonces eso tuvo que haber representado salida de lana. Oye, ¿y si no? Si fue una reestructura, ¿no? Firmamos un contrato de mutuo porque había entrado en mora, hicimos un contrato de novación, incluso tal vez fue una novación jurídica ante un juez, ¿no? O sea, llegamos con el juez y a ver, juez, tranquilízalo, ¿no? Sí le voy a pagar, firmamos pagarés, o sea, hubo novación. Se olvida de la deuda inicial y arranca una nueva. Se vuelve de proveedores a acreedores. Es como si dijéramos, te presto para que me pagues, ¿no? Entonces, todos esos eventos se tienen que conciliar en un papel de trabajo. Otro escenario puede ser, adquirí un activo, pero a financiamiento. Compré un Kenwood y me lo financió la financiera de Kenwood. Firmé con la financiera y le voy a pagar a 24 meses. Entonces tengo que conciliarlo, porque si yo comparo las dos partidas, va a aparecer aplicación de recursos al haber incrementado los activos. Pero en el papel de trabajo tengo que decir, no, voy a eliminar esa diferencia en el papel de trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que quitar el pasivo del papel de trabajo y tengo que quitar el activo, porque no hubo flujo. Eso en la nueva metodología complica. ¿Cuál es la diferencia entre el método directo y el método indirecto? Que el método directo incluye el estado de resultados en el análisis, lo cual es sumamente complejo, porque tienes que decir del total de mis ventas, cuáles fueron efectivamente cobradas y cuánto cobré de las ventas del año pasado, pero que fueron flujo en este año. No está tan fácil, ¿no? Sin embargo, el método indirecto solo parte de una comparación de balances. Y voy a partir del resultado del ejercicio, que está en el balance. El estado de resultados sin considerar impuestos. Y lo primero que voy a hacer en este estado financiero es decir, a ver, vamos a pensar en el método indirecto. El resultado del ejercicio sin considerar impuestos, le voy a restar la depreciación, le voy a sumar la depreciación del ejercicio,
¿Por qué le tendré que sumar la depreciación del ejercicio al resultado? ¿Por qué qué, perdón? Dale el micrófono. ¿Es virtual? Bueno, es de a de veras, no es virtual, es de a de veras, pero no hay flujo. Pero no hay flujo. No hay flujo, ¿no? El flujo quedó en el momento en que adquirí esos activos. Voy a sumar la amortización del ejercicio. Voy a sumar bueno, como dijimos que era antes de impuestos, voy a restar el impuesto sobre la renta efectivamente pagado, ya sea a través de pagos provisionales o a través del el que pagué en marzo, que correspondió al año anterior. Ese es el que voy a restar. Y voy a llegar a un resultado neto en flujos. A esto le voy a resumar o restar las de operación. ¿Cuáles van a ser las de operación? Pues las que tienen que ver con el core business, ¿no? Clientes, proveedores, impuestos a favor, impuestos por pagar. En algunos casos puede ser deudores diversos si está representado por el ciclo normal del negocio, pero no si esos deudores diversos es que yo otorgué préstamos a terceros. Apalanqué la subsidiaria, no, ese es de financiamiento. Le presté al empleado, no, ese es de financiamiento. Entonces aquí lo complejo va a ser en distinguir cuáles son de operación y cuáles son de inversión y cuáles de financiamiento. ¿Cuáles son las de inversión? Pues básicamente las que vienen del activo fijo o del activo intangible. Oye, compro licencias de un software. Pues esa compra sería una aplicación de recursos y correspondería a las de inversión. Compré acciones de la subsidiaria. Son esas inversiones temporales, son de inversión. Ok, y luego vienen las de financiamiento. ¿Y qué me va a dar como resultado? La diferencia en los flujos. Aquí voy a tener la diferencia en los flujos. Recomendación: no se traten de brincar el papel de trabajo. Porque si se brincan el papel de trabajo que recomienda la propia norma, no te va a cuadrar. De veras que no te va a cuadrar. O sea, si no pasas por el papel de trabajo, te va a confundir el tema de los orígenes y las aplicaciones. O sea, es altamente recomendable hacer el papel de trabajo porque al final del día esto es aritmética, ¿sí? De tal manera que yo tengo el balance general del año 1, bueno, dijimos que iba a ser 2018, y del año 2, 2019. Y voy a marcar las diferencias. Balance general 2019 y 2018 y las diferencias. Contadores, si yo sumo todas las diferencias, ¿cuánto es el resultado aritmético? ¿Me lo dices, por favor? Hasta allá. 0. Ajá. 0. Entonces, en la medida en que avanzas en el papel de trabajo, las diferencias tienen que mantener ese 0. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ya llegaste al final del papel de trabajo comparando balances. Ahora lo vas a ordenar porque vas a partir del resultado del ejercicio. Lo único que vas a estar haciendo es cambiar de posición las diferencias. De tal manera que cuando llegas hasta el final, lo que tienes aquí es la diferencia de flujo. O sea, entendiendo como flujo efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Cuáles son efectivo y equivalentes en efectivo? Caja, bancos, inversiones temporales. Acuérdense que hablamos de inversiones permanentes. ¿Cuál es la inversión permanente? En la empresa compré instrumentos de la empresa que voy a controlar o que voy a tener influencia significativa.
Pero si yo adquiero instrumentos de una empresa que no tengo ni el control ni la influencia, no es inversión permanente, es inversión temporal. Regularmente se hacen a través de las bolsas de valores. Regularmente, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta del tema de flujos de efectivo? ¿Cuáles son los de financiamiento? Ándale, qué buenísima pregunta. Las operaciones de financiamiento son las del capital contable, o sea, si tú pagaste dividendos, es de financiamiento. Si tú recibiste una inyección de dinero de los socios, es de financiamiento. Si tú recibiste dinero porque los socios cubrieron una pérdida, es de financiamiento. También son de financiamiento los acreedores que no tienen que ver con el core business. Por ejemplo, ¿te acuerdas que contrataron al contador para la auditoría? En el momento en que se registra el pasivo de su factura, ¿es cargo a gastos con abono a acreedores? Ese acreedor es de operación. Sí, pero si es que uno te prestó lana, ¿no? Le hablaste tu compadre tiene una empresa. Oye, compadre, préstame para la nómina. ¿Cuánto necesitas? 50,000 pesos. Órale, te los transfiero. ¿No? Es cargo a bancos con abono a acreedores, cayó en acreedores. Pero la del servicio es parte del core business, entonces es operación. Y la que fue inyección de dinero es financiamiento. Me prestó el banco, financiamiento. O sea, cuando tiene que ver con la actividad, porque te prestaron un servicio, puede ser incluso que te prestaron para financiarte una inversión, o sea, un activo. ¿Qué va a pasar con esa? Está difícil la pregunta. Te prestaron para comprar un activo y sí lo compraste. Es de nada porque lo quitas de los dos lados. En el papel de trabajo dices, este activo lo compré con dinero prestado. Entonces, ¡puch!, se van. ¿Por qué? Porque no hubo flujo tuyo, hubo flujo de un tercero. O sea, en tu flujo real, tú no sacaste esa lana, ¿no? Puede ser el caso que sí entró, puede ser que no. Por ejemplo, si soy una armadora, si soy una agencia de autos, ¿quién paga el plan piso? Pues una financiera, pero le paga directo a la armadora. Oye, el ejemplo que puse de Kenwood. ¿Quién le paga a Kenwood? La financiera. Yo no desembolsé el dinero. Ahora yo le pago directo a la financiera. ¿Sí? Tal vez a la agencia de Kenwood solo le pagué el enganche. Entonces puede haber o puede no haber recepción de los flujos. Pero si corresponde a esa simetría, que ese dinero de entrada fue simétrico con el dinero de la inversión, los quitas los dos. Porque lo que te interesa es saber qué hiciste con el dinero de los resultados de la empresa. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿De internet tampoco? Sí, te escucho. Yo estoy observando aquí que, así como lo estás planteando tú y pregunto, así lo menciona la norma, desglosarlo a tal detalle las variaciones, porque hasta donde yo recuerdo yo lo llegué a hacer, honestamente yo lo hacía cuando hacíamos el CIPRED y tiene varios años que no hago el CIPRED. Ajá. Entonces, por las razones que ya conocemos todos, ¿no? De la obligatoriedad y demás. Y este estado yo lo hacía con las simples variaciones que salían de la comparación de los estados financieros, pero así aritméticamente, sin entrar a tanto detalle. Ya no está permitido. Entonces, la norma sí me dice que yo lo tengo que detallar así.
Yo no lo había notado así, ¿eh? O sea, está haciendo a mucho detalle, Sí. porque entonces ya las cifras que yo estoy No son una mera determinando comparación. como Por eso se llamaba diferencias. antes estado de variación en la situación financiera. Y le cambiaron el nombre precisamente por este papel de trabajo que te obliga a la norma. Entonces yo ya me tengo que ir a mucho detalle, ya no me tengo que quedar nada con las simples variaciones de los dos estados. Así es. Y el apéndice te enumera sí, es la página 207. Ajá. El apéndice te marca la conciliación caso por caso de las partidas a conciliar, lo cual te da mucha luz de ya cuando lo llevas a cancha, ya cuando estás pisando el césped, ¿no? ¿Cuáles son las que tienes que conciliar? ¿Y cómo lo veo, cómo lo maneja en la actualidad las autoridades cuando te revisan el CIPRED? No les importa el estado de flujos de efectivo. Te puedo decir que he visto CIPRES que mandaron en ceros ese anexo. Y lo Con acepto. alto riesgo, ¿no? Con alto riesgo, porque cuando lo recibe la autoridad va a decir, dale revisión de dictamen, quién sabe qué está haciendo este auditor, ¿no? Pero no lo pelan mucho el estado de flujos de efectivo. A ver, es que esta es 2019. Pues contador, por favor, actualízate. A ver. No, pero sí es la misma. Sí está bien, ¿verdad? Sí, mira. Nada más que aquí está... Es el papel de trabajo Ey. para llegar al...